Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, aquí estamos nueva vez con ustedes para llevarles este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, de carácter político, de carácter cultural y eventualmente teológico. Como de costumbre, acompañado de los compañeros Daniel y Julián. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, saludos queridos colegas. Saludos a todos ustedes que nos siguen cada semana con el mismo entusiasmo de siempre para compartir nuestras ideas. Y hoy muy especialmente con el tema que vamos a tratarles hoy en día. No se lo voy a anunciar ahora porque primero quiero recordarles lo que siempre les recuerdo, que nos sigan en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, y estamos en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país. Estamos en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, y en todas las plataformas digitales disponibles. Y muy especialmente estamos en nuestra plataforma sumundotv.com. Ahí pueden siempre encontrar todos nuestros programas. Saludos, querido Julián. Bien, un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, a ti Juan y Daniel, y a toda nuestra teleaudiencia que fielmente sigue nuestros temas con interés y con preocupación. Así es que nuestra labor es aportar ideas al debate, ideas claras y distintas, para que esas ideas puedan orientar nuestro quehacer, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Así es que un saludo para todos y estaremos compartiendo las ideas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema bastante importante y un tema también de mucha actualidad. Nosotros con frecuencia hablamos, bueno, es dialéctica, de la dialéctica del proceso causa-consecuencia y del proceso tesis, antítesis y síntesis y de lucha de contrarios y confrontación de ideas. Y en programas pasados hemos hablado, por ejemplo, de esa expresión de aquellos polvos trajeron estos lodos. Las ideas y el pensamiento y la composición de la sociedad generalmente tienen una explicación en acontecimientos históricos. Y hoy nosotros vamos a hablar de dos personajes muy importantes de nuestra historia reciente, uno fallecido hace pocos años y otro que todavía vive. Vamos a hablar de Francis Fukuyama y de Samuel Huntington. Son dos profesores de Harvard, de los Estados Unidos, politólogos que han influido notablemente con sus escritos y con sus posturas. Con relación al tema de la ideología, con relación al tema del nacionalismo, pero también con relación al tema de la composición social a nivel mundial, desde su visión política, ¿verdad? Política y también que tiene que ver con la gestión de Estado. Así que vamos a hablar de Fukuyama y de Huntington y de eso vamos a tratar después de la primera pausa. Pausamos y volvemos con ustedes en breve. El año 1989 fue un año muy importante en el campo político e ideológico en términos mundial. En ese año se produjo la caída del muro de Berlín, que fue como el acontecimiento simbólico que decretó el final de la Guerra Fría y también el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, y también dio paso a otra descomposición importante, que es la de la Yugoslavia de Josip Broz Tito, que dejaría como resultado el nacimiento de otras varias repúblicas, como Croacia, como Bosnia, como Macedonia, entre otros. Pero en ese año, desde el punto de vista del pensamiento político y filosófico, salió a la luz un artículo muy importante de un profesor de la Universidad de Harvard, Francis Fukuyama,
él lo titulaba como una pregunta, el fin de la historia, como diciendo, ¿es el fin de la historia que estamos viviendo? No es muy original en su título porque ya Hegel e incluso Marx en el siglo anterior se habían referido a ese tema del fin de la historia. Hegel, con su concepto dialéctico de que llegaría un momento en que se establecería un estado de cosas y un estado de organización social que en buena parte tendría que ver con el liberalismo económico y con el sistema democrático de participación de la gente como superación de ese modelo absolutista que se había vivido durante el siglo XVIII y la última parte del siglo XVII, o especialmente durante el siglo XVIII y la última parte del siglo XVII en Europa. Por ejemplo, en Francia, en Alemania y en otros países. Entonces, dice Fukuyama, es el fin de la historia, pero Fukuyama era muy amigo del profesor Samuel Huntington. Huntington era mayor que él y había sido incluso su profesor en Harvard. Y en cierto sentido se diría, Daniel, que se le adelantó con este escrito, ¿verdad?, sobre el fin de la historia de Fukuyama. Llamó la atención desde que salió esa publicación. La gente comenzó a pensar que probablemente entrábamos en una especie de letargo por esa titulación que él le daba como fin de la historia, porque pudiera ser el fin de la confrontación, el fin de la lucha o simplemente el fin de la Guerra Fría, pero lo plantea como de la historia. Pero, y bueno, como consecuencia de ese escrito suyo, luego Huntington va a escribir entonces El choque de civilizaciones, con lo que le está respondiendo. Pero contraataca, se diría, Fukuyama, cuando su trabajo, su artículo, lo convierte entonces en un libro, hacia el año 1991, y ahora le quita los interrogantes y ya no lo plantea como el fin de la historia, sino como el fin de la historia y el último hombre. Y entonces con eso plantea, desde luego, un punto de vista extraordinario, ¿verdad? Increíble, fabuloso, en la interpretación de lo que se entiende es la recomposición del nuevo orden mundial, a partir de esa idea de Fukuyama. Profesor Daniel. Bien, pienso que como estamos tratando a estos dos grandes autores tan modernos, comencemos por el más antiguo, ¿verdad? Que sería Samuel Huntington, Phyllis Huntington, que hay que hacer la salvedad, Juan, que es un político. Ellos son políticos, sí, realmente. Politólogos, especialmente. Y no solo politólogos, políticos. Son políticos. Por ejemplo, él es del Partido Demócrata. Si no lo sabía, era del Partido Demócrata. Y funcionario en los gobiernos de Bush y de Reagan. Funcionario. O sea, estamos hablando no solo de pensadores. Pues yo siempre tengo un poco de suspicacia cuando la persona está comprometida con un sistema o con ideas, de que sus teorías también estén imbuidas en cierta ideología, o que son un poco ideologizantes, y pienso que en estos casos se trata también de eso, en el caso que nosotros tratamos, sobre todo de tratar de dirigir la atención hacia ciertos puntos de vista, como es el caso de Huntington, que nos dice que a partir de la caída del muro de Berlín, digamos así, a partir de la Guerra Fría, del final, donde en la Guerra Fría los países se unen a un bloque, interactúan mediante el bloque soviético y el bloque occidental, pero ya al finalizar ese proceso, entonces comienza ya los países se sienten como desatados de los bloques, ¿verdad? Ahora comienza una nueva interacción y es donde él plantea, ahora la relación no es entre bloques, es entre civilizaciones. Y toda la política del siglo XXI estará determinada
por el choque entre esas civilizaciones. Es el punto de partida para entender la problemática. Y él pone que hay 9 tipos de civilizaciones. 9 civilizaciones diferentes que han comenzado a interactuar ya, que están interactuando y que van a chocar unas con otras. Es una división arbitraria que hace. Es una división, sí, por eso hay que verlo punto por punto en este sentido, porque hay que ver cuán plausible es eso, cuán racional. No estoy de acuerdo realmente con esta división, pero hay que tratarlo porque es lo que él ha hecho, tratarlo de esa manera. Entonces, porque, por ejemplo, él pone a Latinoamérica como una civilización, entre otras también. Yo no lo vería de esa manera realmente, porque pienso que somos parte de una civilización más grande, la civilización occidental. Aunque él nos pone aparte, no sé con qué intención, quizá hay una intención en ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento ideologizado políticamente. Pero Daniel, digamos, mira, sentido. Hay detalles específicos. Por ejemplo, el tema religioso para él es un factor clave para determinar una civilización o una cultura. Y entonces él dice, Estados Unidos es protestante, Latinoamérica no. Entonces ya ese es un detalle que lo diferencia. Estados Unidos es blanco, Latinoamérica no. Ese es otro detalle. Y Estados Unidos es inglés, es anglosajón, Latinoamérica no. Es decir, que él tiene sus razones para no detenerse en el fenómeno geográfico, sino considerarlo como culturas diferentes. Pero si tú ves el elemento, los Estados Unidos, el grupo religioso mayoritario es la Iglesia Católica. En los Estados Unidos, el grupo religioso mayoritario. Pero eso significa que, pero si tú tomas todos los demás juntos, son más. Pero como grupo único, es el mayor. Porque cada grupo tiene su parte, porque si tú lo sumas todo, pero son grupos diferentes, son todos grupos diferentes. Tomado en ese sentido, yo no sé cuán correcto sería verlo desde esa perspectiva, ¿entiendes? De que porque el protestantismo no es una homogeneidad, no es una unidad, son diferentes, una segmentación de grupos en este sentido. Entonces yo pienso que a esos niveles la versión de él no es totalmente correcta en ese tipo de planteamiento. Bueno, porque tú tienes tu posición también, pero él no necesariamente repara en esas diferencias entre las diferentes sectas, sino que él puede englobarlo. Además, él lo está tomando por su origen, es decir, es una sociedad que nació del puritanismo y especialmente de la migración de protestantes hacia el Nuevo Mundo y se alojó en esa parte de América. Entonces yo creo, Daniel, que él tiene su base para considerar a Estados Unidos como una sociedad protestante, más bien, y diferente del resto de América, que fue colonizada por los españoles católicos, que también tiene sus razones. ¿Y por qué somos católicos en el Caribe y en el sur de América? Porque quien vino aquí fue Colón y el padre de las casas y los dominicos y los jesuitas, etc. ¿Por qué ellos no lo son? Porque los que llegaron allá fueron los luteranos. Mira por qué no es correcto. Exactamente con ese mismo concepto. Es que su mismo concepto que él va a tomar de civilización es de homogeneidad. Y el mundo protestante no es homogéneo. O sea, eso contradice totalmente el concepto de civilización que él mismo quiere traer en ese sentido. Grupos de esos ni conviven unos con otros. Son muy distantes. Entonces, ¿cómo tomarlo homogéneamente para decir todo eso es una civilización? Cuando en el sentido que él lo expresa, ¿qué es una civilización? En el sentido que él quiere expresarlo. Es una cultura más o menos cerrada. Una cultura más o menos cerrada, con una herencia cultural, ¿verdad? Una herencia cultural más o menos hermética. Más o menos hermética e impenetrable. En ese sentido. Por eso se encuentra en oposición a otras que tienen otras tradiciones. Ve, él está tomando un concepto homogéneo para definir civilización y al ámbito que tú quisieras aplicarlo ahí, no hay homogeneidad, no hay una misma idea rectora.
son muy diferentes en ese sentido. Yo pienso que ya comenzando por el concepto, habría que verlo un poco crítico, el concepto de civilización que le está usando y de aplicación incluso, porque esto no solo se ha criticado mucho, de verdad de las personas que más han criticado, ha tenido más críticos que personas que han aceptado sus teorías, porque han dicho que ha sido mucha teoría sin evidencia empírica. En ese sentido, sí, han sido la mayoría de las críticas que se le ha hecho. Y yo diría esto, que el concepto de civilización, en este sentido, en él no estaría totalmente de acuerdo con lo que él trata de explicar en este sentido. Pero realmente hay que explicar, Juan, que los conceptos de civilización, en lo que él toma asiento, es tomado de aquellos autores que han predicho el ocaso de Occidente, como son Oswald Spengler, que fue quien popularizó el concepto de civilización en este sentido, y Arnold Toynbee. Toynbee, sobre todo, que lo aplicó fue a la dimensión geopolítica, el concepto un poco diferente a como lo hace Huntington. Era más geopolítico en el sentido de Toynbee, y él veía las civilizaciones como un cuerpo que nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, al analizar a Occidente, él ve que ya Occidente, esa civilización, está en decadencia y que está agonizando, a punto de morir. Era la versión de Toynbee, el ocaso de Occidente, ¿verdad? Entonces, que en parte es tomado la influencia en Huntington de estos autores. Veía esa ciclicidad de las civilizaciones, eso es cíclico. Y la civilización pasa de un entorno a otro. Ahora esta es la civilización que predomina, después viene otra civilización que va a ser la predominante. Bajo esos conceptos, claro que Huntington va a llevar estas civilizaciones a una interacción constante. Ahora, una interacción constante de distancia, de acercamiento, de conflicto y de todo. Pero no las ve en el sentido de agonizar, como lo veía Toynbee en este sentido. Pienso que hay otro autor que ha influido mucho en este concepto de civilización y con el que yo me identifico más también, que es Carroll Quigley. Carroll Quigley, en su libro Evolución de las Civilizaciones. Evolución de las Civilizaciones, también plantea, él estableció que hay nexos filiales entre todas las civilizaciones. Hay una hermandad, como que tienen raíces comunes, tienen la misma sangre, y por lo tanto que las civilizaciones antiguas y la moderna tienen un nexo, tienen una unidad. Y él veía en ese sentido, pensaba que en la modernidad lo que puede surgir es una civilización universal. Una civilización universal, no muchas civilizaciones. ¿Y a través de qué? A través de la expansión de la tecnología, del conocimiento científico, ¿verdad? E industrial, del comercio, de todo eso. Y que todo eso era posible, que íbamos hacia esa civilización universal y que ese sería el proceso civilizatorio, dado a la similitud que hay desde las raíces entre las diferentes generaciones. Me parece muy interesante esta visión de Quigley y que él tuvo en cuenta, pero él se diferenció a fraccionar el proceso civilizatorio y dejarlo un poco fraccionado, porque Samuel Huntington lo deja fraccionado cuando Quigley lleva esto a una convergencia universal, que sería la globalización en cierto sentido, donde convergen las diferentes civilizaciones, que es lo que estamos viendo más hoy en día. Es como una convergencia civilizatoria lo que sucede, que aunque haya conflictos regionales, como el de Ucrania y todo eso, la interacción del mundo sigue adelante, de China con los Estados Unidos, de la misma Rusia que ya
como quien dice, ya nadie habla del conflicto, todo. Es como esa concatenación de las diferentes zonas de la tierra y las diferentes culturas en el hacia nuevo una orden. cultura universal. Bueno, entonces te está cayendo en el tema Sí. del fin el fin de la historia que planteaba Fukuyama, como el fin de la confrontación, porque hemos llegado a un estado como completo, integral, al que solamente se le van a agregar detalles, pero insuperable en cierto sentido. Profesor Julián. Bueno, me parece interesante estas ideas que ustedes están debatiendo y yo simplemente quisiera poner un marco de comprensión a estas ideas que ustedes están planteando. Eso del fin de la historia, pues ya está planteado en dos grandes concepciones de la historia, que en filosofía de la historia, pues uno aprende estos detalles, que es la que deviene del cristianismo planteada por San Agustín, de que la historia es lineal, de que tiene un comienzo y tiene un fin, tiene parte de la creación y llega hasta el juicio final. Entonces, esa idea de que habrá un final, un juicio final, va a plantear como el que todo es, desde el cristianismo es como la culminación. En otro contexto hay la concepción de catástrofe, de que el mundo tuvo un inicio y se va a desgranar, a desbaratar. Y la otra concepción de la historia, yo creo que esta idea de Huntington, pues tiene similitud con una de estas dos concepciones históricas. La otra es el eterno retorno planteado desde los griegos y que de alguna manera en la dialéctica de Hegel tiene como un retorno donde la idea va circulando y va evolucionando y retorna a su punto de partida enriquecida en cantidad y cualidad. Entonces, esa es, diríamos, una concepción que está de fondo a esta noción. Y que Marx, quien escribe su análisis de la historia movido por la lucha de clase, bueno, va a plantear el final de un estadio, una etapa en la cual esa lucha va a parar. En ese sentido. Y surge el comunismo. Va a surgir el comunismo. Ahora, lo que decía Daniel, desde el siglo XX, existe la idea de la decadencia de Occidente. Y es una idea que se ha acentuado también en confrontación, sobre todo con el mundo musulmán, que acusa a Occidente de muy relajado, muy laxo, y que la disciplina, sobre todo en lo moral, es muy relajado y que eso va a llevar a una catástrofe a Occidente y por eso el arraigo y el sostenimiento y mantenimiento del espíritu cultural. Ahora, yo creo que tenemos que distinguir un poco entre lo que podemos entender en la noción de cultura y de civilización. O sea, cultura es toda manifestación de lo que hace el hombre. Por eso, una tribu africana o una tribu en la Amazonía de Brasil tiene tanta cultura como un ciudadano de Londres, porque es una manifestación de qué hace, cómo lo hace y su interacción de alguna manera con la naturaleza. El concepto de civilización puede estar vinculado a elementos culturales, pero ya donde interviene un elemento de desarrollo, de avance, tanto en el conocimiento unido al dominio sociopolítico y a su expansión. Entonces,
En una misma civilización pueden coexistir manifestaciones culturales diferentes. Es decir, Haití tiene una mentalidad cultural, los dominicanos tienen otras, tienen elementos comunes, pero vivimos en un mismo hemisferio, vivimos en una parte de un continente y vivimos en una misma isla, ¿verdad? No somos civilizaciones diferentes, pero sí culturalmente tenemos manifestaciones culturales diferentes en este sentido. A mí me parece que, como Julián ha hecho la diferenciación, realmente entre cultura y civilización, que la hace muy bien Norbert Elias, es un judeo alemán, profesor, que ha escrito 2 grandes tomos que yo tengo sobre el proceso de civilización. Es un clásico de los años, digamos, de los años 80 para acá, o sea, que también es una referencia que han tenido estos autores a Norbert Elias. Se ha escrito mucho sobre la teoría de Norbert Elias, donde él dice, cultura es alemán y civilización es francés. Le civilité. La civilización es un concepto que viene de lo que es la cultura francesa, y la cultura viene de la alemana, el hombre refinado, el hombre que busca el conocimiento, la música elevada, es decir, la cultura, ese refinamiento de las expresiones. Pero está superado ya ese enfoque, Daniel. Yo te digo dónde ven. Y el proceso de civilización es puesto en ese sentido, vamos a decir, en el surgimiento del Estado moderno, que ha podido poner freno a los instintos y a los digamos, a las partes bajas del ser humano, y que ha podido adecentarlo en el sentido de Norbert Elias. Bueno, pero es para que vea que se ha hecho énfasis en esa distinción entre cultura y civilización. Pero me parece plausible mantener que civilización es más amplio, porque puede haber culturas dentro de una misma civilización, y estoy de acuerdo con esa definición. Bueno, mira, como va el tiempo, ya tenemos que ir a la siguiente pausa. Vamos a pausar y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Estamos hablando hoy de uno de los intelectuales que ha tenido mayor influencia en el pensamiento político, en el criterio ideológico de nuestros tiempos, de Samuel Huntington, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Y en la primera parte estuvimos hablando sobre su criterio de civilización y cultura, cómo él trabaja de manera indistinta esa concepción para, como decía el profesor Daniel, como dividir en diferentes bloques culturales. Pero él también dedicó mucho tiempo a trabajar el tema de la democracia y la consolidación del sistema democrático, del liberalismo económico y del sistema democrático desde los Estados Unidos. Y a sobreestimar, además, la influencia de los Estados Unidos en el resto del mundo, considerando prácticamente esa democracia estadounidense y ese modelo económico también estadounidense como un paradigma en todos los sentidos. Habíamos dicho también que su choque de civilizaciones, su trabajo, que lo amplió de un artículo a luego un libro, fue en buena parte como reacción al pensamiento de Fukuyama del fin de la historia, pero que no vamos a abundar mucho en Fukuyama, porque es demasiado amplio y no nos alcanza el tiempo para tratarlo en este programa, sino que lo vamos a dejar para otro programa. Pero él también, profesores, habla de las olas, la tercera ola, por ejemplo, de su trabajo, de las olas en que se va desarrollando el sistema democrático en la historia. Y también le pone fecha. Pero en uno de sus últimos libros, que titula ¿Quiénes somos?, y que trata el tema del nacionalismo y el tema de la integridad cultural y de los riesgos que él entiende corre la cultura
ahora refiere mucho lo de cultura y deja un poco de lado lo de civilización. La cultura por el tema migratorio y de la migración. De eso tenemos que hablar, profesor, además, perdóneme, de su posición de que, bien, ya no tenemos guerra fría, ya no tenemos dos bloques o un sistema bipolar, sino que ahora la confrontación se traslada a las civilizaciones y a la cultura. Y dentro de esa confrontación, él está viendo, en ese de sus últimos trabajos, él está viendo un problema que es el problema migratorio, que se convierte también en un tema conflictivo, profesor. Yo pienso que podemos caer después en el tema migratorio, que es muy interesante, en su versión, sobre todo como él ve la migración de los latinos hacia los Estados Unidos. Pero yo quiero que primeramente dejemos en claro, me gustaría saber cuál es la posición de ustedes ante su tesis central, porque para él la civilización, el elemento central, principal de una civilización es la religión. Entonces los conflictos son sobre todo conflictos religiosos, es lo que nos está diciendo. En otras palabras, si ese es el elemento central de una civilización, porque el mundo islámico, el mundo cristiano, el mundo budista, es la división clara que él hace entre civilizaciones. Él lo está distribuyendo más por las versiones religiosas. Bueno, entonces, en los países. ¿Ustedes creen realmente en este sentido que la religión es un elemento central hoy en día, como él trata de poner el elemento esencial para definir una civilización? Hay autores que van en esta línea, como Hans Küng Julián, que dice que si en el mundo no hay paz religiosa, no puede haber paz en el mundo. Por ejemplo, en Paz Eterna, donde hay autores como que han ido en esta línea, pero yo no estoy tan convencido de que la religión y no la economía, como decía Marx, y no la economía sería el eje central, porque eso sería otra versión ahora de la historia. El eje sería entonces, en los tiempos actuales, sería entonces la religión, y no ni la política ni la economía, que son también aspectos de la economía, pero sería menos importante en la versión de Huntington, ¿verdad? Yo creo que podemos tener varios puntos en esta preocupación del factor religioso. Sin duda que en un primer momento fue de esa manera. O sea, los procesos de colonización desde la antigüedad imponían sus costumbres y su religión. O sea, los griegos helenizaron todo el radio de acción con Alejandro Magno en ese entonces, ¿verdad? Y ustedes recordarán la revolución de los macabeos, que era una actitud de rebeldía contra la helenización cultural a la cultura judía hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Los imperios que vinieron después, llámese Roma, donde puso la espada, ¿qué hizo? Puso la religión. Y España, que fue provincia del Imperio Romano, y Francia, ¿qué hizo? También Inglaterra. Sin embargo, el fenómeno religioso, Marx planteó la idea de la eliminación de la religión, porque la religión estaba comprometida con el mundo capitalista en la explotación del hombre por el hombre. Julián, escúchame, una pequeña, solo para aclarar una precisión. Una precisión solo. La religión era por ley. Cuyus regius eius religius. Según el rey, será la religión. O sea que eso era ley, que donde llegue era solo para que lo... Una segunda precisión, espérate, Julián, con el caso de los romanos, porque los romanos tenían una diferencia tal vez ligera de los griegos en ese sentido. Los romanos eran más respetuosos de la cultura religiosa e individual, y yo creo que el mismo fenómeno de los judíos
es una señal de cómo a los romanos les interesaba mucho lo político, les interesaba mucho lo económico, pero los religiosos no lo imponían con los niveles Lo que sí lo hacían impusieron esos otros. después que el cristianismo se hizo religión imperial. Ah, ok. Bien. Eso comienza con Teodosio, Con Teodosio en el realmente año que impone 375. que impone el cristianismo Muy en el bien, imperio, muy bien. ya como religión del Claro. imperio. Muy bien, muy bien. Entonces, Entonces el problema lo tiene el cristianismo, parece. El cristianismo es el que se impone. Bueno, es que el cristianismo es, de alguna manera, nace en Medio Oriente, pero quien lo expande es ¿quién? Occidente. Y Occidente y Europa se creyó el centro del mundo y entonces lo que ellos creían bueno y válido lo aplicaron. ¿Qué hicieron los españoles? Quemaron los científicos del calendario azteca y por eso duró mucho tiempo en descifrarse. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con una concepción enocentrista de que tu cultura es mejor y superior y tu religión. ¿Qué pasó con los españoles y los esclavos negros que dio al traste con el sincretismo religioso aquí, Villamella y otras manifestaciones y el vudú haitiano? Entonces, Marx, que planteaba eliminar la religión y de crear una ciudad atea, sin embargo, aunque hay mucho laicismo en Europa, pero el fenómeno religioso de alguna manera se ha expandido, que en vez de extinguirse la religión se ha expandido ahora. En Europa hay un fenómeno, es que las religiones institucionales están en crisis y hay como el camino a religiones privadas y algunas de influencia oriental. Es decir, hay como una indigestión de religión institucional en Europa. Eso para caer, diríamos, en el fenómeno que tenemos ahora, los chinos. Los chinos van camino a ser la primera potencia económica. Tienen presencia en gran parte del mundo. La pregunta es, ¿ellos están promoviendo su sistema como lo hicieron los rusos, la lucha de Trotsky, que el ejército rojo debía llegar a todos los confines y aplicar el modelo soviético en todos los países del mundo y fracasó en todos los lugares donde quiso establecerse, ¿verdad? Los chinos están exigiendo sumarse al modelo comunista chino. Ellos están imponiendo sus creencias religiosas. No. No. Entonces estamos ante un fenómeno diferente al modelo instaurado por los europeos, a los modelos instaurados por los europeos. Los norteamericanos, aunque hay libertad religiosa, pero de alguna manera Trump defiende la presencia del cristianismo, que la capital de Israel tiene que estar en Jerusalén, la ciudad santa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el elemento religioso, como decía Monseñor Fausto, la identidad de Latinoamérica, ¿cuál es la identidad que él dijo que tenía América Latina? Era una identidad católica. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un elemento muy sutil de dominio de América Latina en su identidad católica, se le está vacunando con el mismo antídoto. O sea, los Estados Unidos se dieron cuenta que el enfrentamiento militar con América Latina
el enfrentamiento político con América Latina, no, ahora están promoviendo las sectas religiosas para el combate. ¿Cuáles son los elementos de ese combate? Las figuras centrales del catolicismo. La Virgen, el Papa, los santos, todo aquello. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay un elemento donde tú no tienes una clara identidad con tus valores culturales, te lo van a ir sacando. Desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista educativo. Bien, Bueno. yo pienso que en el sentido... Él no te respondió. Ustedes dicen que la religión es un elemento central, es lo que él nos está diciendo, lo comparte, pero yo quiero entonces, como yo veo que el tiempo avanza demasiado y tenemos un poco que, Tú que no por lo quieres- menos... No quieres perder el tiempo. No, que por lo menos 2 tópicos toquemos, el que tú comenzaste, que ahora sí entre a él, donde él trata el problema, él lo ve como una invasión de América Latina hacia los Estados Unidos, que puede terminar en una división de los Estados Unidos entre Sí, latinoamericanos, estados latinoamericanos y estados. Yo pienso... en una Pero, dilución Daniel, de su Daniel, cultura. cuando los sajones llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, esa tierra ¿de quién era? Era de los apaches, de los sioux, de los indígenas, y hicieron una guerra con el ejército americano contra el ejército indígena y no se han arrepentido de eso. Ellos son unos invasores que cambiaron la cultura y la vida de los indígenas y su modo de ser, lo cambiaron. Pero esa es la Incluso historia. en su propio La territorio. historia es así, Julián. La Bien. historia, los españoles Entonces, y los está franceses. Es bien. choque entre civilizaciones Siempre. y una se impone Está sobre bien, otras y se ve pero si debilitada. él está alertando contra América Latina, es dándole su misma medicina. ¿Qué hicieron ellos con los indígenas? Los segregaron y los redujeron a reservaciones. Sí, pero hay un salto ahí, Julián. Estamos hablando de un Estado conformado con una cultura consolidada, con una visión ideológica también determinada, que él entiende debe preservarse. Es decir, la posición de él, ahora la guerra, no es como en otros tiempos, que era en el plano militar. Ahora la guerra es cultural. Y tú estás refiriendo la infiltración que se produce de una cultura en otra, a la cual debilita en términos de su consolidación. Ese es un tema complicado, porque uno termina pensando en Hitler y pensando en los alemanes y en la idea de una raza pura. Pero de todos modos... Y sobre todo de recrea. la inmigración en masa que él refiere. Es sobre todo esa masiva Sí, esa que eso no se es refiere. capaz de ir absorbiendo, inculturando a los nuevos que llegan, sino que si llegan en masa es un peligro latente, como Mira él lo que plantea. él enfoca mucho el Pero- tema pero, mexicano. Disculpa, ¿qué hicieron los ingleses? Llevaron sus mujeres, llevaron sus predicadores para mantener su integridad donde llegaban. ¿Qué hicieron los españoles y los franceses? Se fueron solos. Y fruto de eso el mestizaje. Es decir, que eso de creerse raza pura, los ingleses parten de ahí, los japoneses, los alemanes, de no mezclarse. Bueno, los españoles se mezclaron con las negras, con las indígenas, y tenemos un mestizaje, es decir, El multiculturalismo. que de alguna manera eso que se plantea es una práctica que viene de origen, que él está defendiendo. Pero, sin embargo, atropellaron otra cultura. Claro, eso es un poco de fascismo, en cierta manera, un poco de fascismo que él le pone el manto de civilización, como que es cuestión de civilización. No, yo no lo veo como un problema de civilizaciones, porque las culturas conviven, pueden convivir, pueden compenetrarse, Claro. y pueden asimilar a otros siempre, y siempre se ha dado en la historia. Hoy día ¿verdad? se ve Y no como una tiene- riqueza, ¿verdad? La Exactamente. multiculturalidad. La multiculturalidad es Es una una- riqueza así realmente en vez de
Pero él pone el caso de lo que él llama los países atípicos o aislados en su libro. Qué interesante porque él pone Haití, incluso menciona Haití como un caso atípico. Es decir, son aquellos que están aislados de su civilización, fuera de su civilización, no tienen ningún vínculo con civilización. Digamos así, pone el caso también de Etiopía en África. En África, Etiopía está aislado de la cultura africana. Pone también el caso de Israel. Israel es otro caso de aislamiento de cultura. Ellos están solos, no son parte de la cultura occidental, no son parte de la cultura cristiana, no son parte, ellos son, digamos, son aislados. E incluso Japón, a Japón lo pone como un caso de aislamiento en Asia y a las Filipinas también, como países aislados. Claro, eso no es despectivo, pero, no. No, claro que no, pero hay que poner atención en esos casos porque nosotros estamos aquí con Haití. Verlo que es un caso aislado donde realmente está desvinculado de su cultura original y no es parte tampoco de nuestra cultura dominicana. Por ejemplo, son casos muy específicos que yo pienso que el problema que él pone como la inmigración masiva de los latinos, hay que verla también nosotros aquí con Haití. Sí. Una inmigración masiva pone en peligro también en cierta manera. Yo pienso que es un tema grueso. Es Daniel, un tema que debe ser bien discutido. Necesita más tiempo, pero Total. Yo creo que el caso California, Texas, son los temas principales de preocupación para Huntington. Porque él refiere mucho el peligro de la migración masiva latinoamericana, pero especialmente mexicana. Porque México está en la frontera, pero no solo está en la frontera, sino que él sabe mucho lo que pasó, él sabe muy bien lo que sucedió en la primera mitad del siglo XIX y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en esa parte sur de su territorio para apropiarse de toda California prácticamente y de esa parte de Texas. Entonces, él entiende que una migración masiva, Nuevo México, él entiende que una migración masiva de mexicanos con una población tan amplia como son una amenaza significativa para la supervivencia de la cultura, que es lo que él dice, aunque el tema no es simplemente cultural, es un tema político, es un tema de supervivencia política, lo que él está planteando. De todos modos, el pensamiento de Huntington es un pensamiento bastante como variante, que fue evolucionando hasta su muerte, porque su postura, que fue reactiva con el choque de las civilizaciones, tenía unos colores, y ese planteamiento final del quiénes somos tiene otros colores también diferentes. Y yo creo que su idea también fue catalizada notablemente por el fenómeno de las Torres Gemelas. Es decir, el ataque a las Torres Gemelas ayudó a entender la idea del choque de civilizaciones, porque ese ataque inmediatamente se focalizó hacia una cultura. Claro, algunos lo han visto de esa manera y sobre todo... El presidente incluso de Estados Unidos. Aunque se decía que él era muy teórico, realmente ha habido dos estudios del año 2013 y 2015 que se parecen mucho de dos universidades norteamericanas, la de Stanford y la de Cornell, que han visto ellos estudiaron las interacciones a través de Google de los correos electrónicos en el mundo de 90 países y en eso se da un espectro en esas comunicaciones como de esas 9, las mayores interacciones suceden entre esas 9 civilizaciones, ¿sí? Pero eso está claro, eso es pero grullada, porque yo diría, grullada, sí. Si yo un correo electrónico se lo envío a alguien que habla español, será alguien de habla hispana también. O sea, eso está, además eso no verifica en nada que el contacto es de civilización. Y ahora que tú hablas de Stanford, precisamente ahí está el profesor Fukuyama en estos momentos en Stanford, coordinando una maestría. Nosotros vamos a tener que hablar de Fukuyama, entonces. El próximo programa será dedicado entonces a Fukuyama, aunque pueden tomar aspectos. Porque ese tema del fin de la historia. Pero se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, señores,
Lamentablemente llegamos hasta aquí en el día de hoy. Estaremos con ustedes en un próximo programa. Muchas gracias. Bien. Hasta la Bueno. próxima. Su Mundo TV.